Hola, hoy continuamos leyendo el libro Conflicto Cósmico y nos toca el capítulo 5. Presten atención. El título del capítulo 5 es Mensajeros de una era mejor. Dios no había permitido que su palabra fuera totalmente destruida. En diferentes países de Europa hubo hombres que fueron movidos por el Espíritu de Dios a buscar la verdad como si trataran de encontrar tesoros escondidos. Guiados providencialmente a las Sagradas Escrituras, estaban dispuestos a aceptar a la luz a cualquier costo. Aunque no veían todas las cosas claramente, pudieron percibir muchas de las verdades por largo tiempo sepultadas. Había llegado en el tiempo en que las escrituras le fueran dadas al pueblo en su idioma nativo. El mundo había pasado por su medianoche. En muchos países aparecían señales del amanecer que se aproximaba. En el siglo XIV se levantó en Inglaterra el lucero de la Reforma. Juan Wycliffe se destacó en el colegio por su ferviente piedad, así como por su sana erudición. Educado en la filosofía especulativa, en los canoneos de la Iglesia y de la ley civil, estaba preparados para empeñarse a la gran lucha en favor de la libertad civil y religiosa. Había adquirido la disciplina intelectual de las escuelas y entendía las tácticas de los hombres letrados. El carácter extenso y completo de su conocimiento exigía el respeto tanto de los amigos como enemigos. Sus adversarios se veían en la imposibilidad de burlarse de la causa de la reforma porque no podía encontrar ignorancia o debilidad en quien la sostenía. Mientras Wycliffe todavía estaba en el colegio, inició el estudio de las escrituras y aquí había sentido una gran necesidad que ni sus estudios formales ni las enseñanzas de la Iglesia podían satisfacer. En la palabra de Dios encontró a aquellos que en vano había buscado en otros conocimientos. Aquí vio a Cristo presentado como el único abogado en favor del hombre y propuso proclamar las verdades que había descubierto. Al principio, Wycliffe no se declaró opuesto a Roma, pero cuando más claramente comprendía los errores del papado, más fervorosamente presentaba las enseñanzas de la Biblia. Vio que Roma había abandonado la palabra de Dios para reemplazarla por la tradición humana. Valientemente acusó a los sacerdotes de haber ocultado las escrituras y exigió que la Biblia le fuera restaurado al pueblo y que su autoridad fuera restablecida en la Iglesia. Era un predicador capaz y elocuente, y su vida diaria era una demostración de las verdades que predicaba. Su conocimiento de las Escrituras, la pureza, la iniquidad de la Iglesia romana y saludaron con alegría no disimulaba las verdades presentadas por Wycliffe. Pero los dirigentes papales se llenaron de ira. El reformador estaba logrando una influencia mayor que la de ellos. Un hábil detector de error. Wycliffe se daba cuenta fácilmente del error y con valor atacó los abusos sancionados por Roma. Mientras era capellán del rey, asumió una posición valiente en contra del pago del tributo reclamado por el Papa al monarca inglés. La pretensión del Papa, que tenía autoridad sobre los gobernantes seculares, era contraria tanto a la razón como a la revelación. La demanda del Papa había revelado indignación y las enseñanzas de Wycliffe ejercían su influencia sobre las mentes más destacadas de la nación. El rey y los nobles se unieron para rehusar el pago de este tributo. Los monjes mendicantes populaban en Inglaterra y atentaban contra la grandeza y la prosperidad de la nación. La vida de los monjes, ociosa y de vagancia, era no solamente una pérdida para los recursos del pueblo, sino que hacía que el trabajo útil se mirara con desprecio. Por el ejemplo de los tales, los jóvenes eran desmoralizados y se corrompían. Muchos
eran inducidos a dedicarse a la vida monástica, no solo sin el sentimiento de los padres, del consentimiento de los padres, sino aún sin su conocimiento y hasta en contra de sus órdenes. Debido a esta monstruosa inhumanidad, como Lutero la denominó más tarde, y participando más del espíritu del lobo y del tirano que del espíritu de un cristiano y de un hombre, el corazón de los niños se endurecía contra sus padres. Aún los estudiantes de las universidades eran engañados por los monjes y seducidos para unirse a sus órdenes. Y una vez que estaban entrampados, les resultaba imposible obtener libertad. Muchos padres rehusaban mandar a sus hijos a las universidades, las escuelas decayeron y prevalecían la ignorancia. El Papa había concedido a estos monjes la facultad de escuchar confesiones y otorgar perdón, lo cual era una fuente de muchos males, con el propósito de obtener ganancias. Los frailes estaban tan listos a conceder la absolución que hasta los cristianos recurrían a ellos, y los peores vicios aumentaban rápidamente. Los donativos, que podrían haber aliviado tanto a enfermos como a pobres, se entregaban a los monjes. Las riquezas de los frailes aumentaban constantemente y sus magníficos edificios y mesas bien servidas hacían más evidente la pobreza creciente de la nación. Sin embargo, los frailes continuaban manteniendo su dominio sobre las multitudes supersticiosas y les hacía pensar que todo el deber religioso se reducía a reconocer la supremacía del Papa, adorar a los santos y hacer regalos a los monjes, y esto era suficiente para obtener un lugar en el cielo. Wycliffe, con claro discernimiento, atacó las raíces del mal, declarando que el sistema mismo era falso y debía ser abolido. Se estaba despertando la discusión y la investigación. Muchos se preguntaban si no debían impedir perdón a Dios y al pontífice de Roma. Los monjes y sacerdotes de Roma decían: ellos no están comiendo como un cáncer. Dios debe librarnos o el pueblo perecerá. Los monjes mendicantes pretendían estar siguiendo el ejemplo del Salvador y declarando que Jesús y sus discípulos habían sido sostenidos por la claridad del pueblo. Esta pretensión inducía a muchos a ir a la Biblia para descubrir la verdad por sí mismos. Wycliffe comenzó a escribir y a publicar folletos contra los frailes para llamar la atención del pueblo a las enseñanzas de la Biblia y a su autor. Él no podría haber elegido una forma más eficaz de derrocar ese edificio gigantesco que el papado había levantado y en el cual muchos estaban cautivos. Wycliffe, llamado a defender los derechos de la corona inglesa contra los abusos de Roma, fue nombrado embajador real en los Países Bajos. Aquí se puso en contacto con eclesiásticos de Francia, Italia y España, y tuvo oportunidad de observar las escenas que le habían sido ocultadas en Inglaterra. En estos representantes de la corte papal leyó el verdadero carácter de su jerarquía eclesiástica. Regresó a Inglaterra para repetir sus anteriores enseñanzas con mayor celo, declarando que el orgullo y el engaño eran los dioses de Roma. Después de su regreso a Inglaterra, Wycliffe fue nombrado por el rey rector de Lutterworth. Esta era la seguridad de que el monarca no le desagradaba su manera directa de hablar. La influencia de Wycliffe empezó a moldar a creencia de la nación. Pronto el papado comenzó a luchar contra él. Se enviaron 3 bulas ordenando que se tomaran inmediatas medidas para silenciar al maestro de herejías. La llegada de las bulas papales imponía a Inglaterra la orden de apresar al hereje. Parecía seguro que Wycliffe pronto caería ante el espíritu de venganza de Roma, pero aquel se le había dicho a un hombre ilustre de la antigüedad: no temas, yo soy tu escudo. Génesis 15:1. Extendió su brazo para proteger a su siervo. La muerte sobrevino, no al reformador, sino al pontífice que había decretado su destrucción.
La muerte de Gregorio XI fue seguida por la elección de dos papas rivales pretendiendo infalibilidad. Cada uno de ellos exigía a los fieles que hicieran guerra contra el otro, poniendo en vigencia sus demandas con terribles anatemas en contra de sus adversarios y promesas de recompensa en los cielos de sus partidarios. Los factores rivales estaban ocupados en atacarse mutuamente y el reformador tuvo descanso por un tiempo. El cisma, con toda la lucha y la corrupción, se produjo, preparó el camino para la reforma, permitiendo a la gente ver lo que era realmente el papado. Wycliffe pedía que la gente considerara si estos dos papas no estaban diciendo la verdad al condenarse uno al otro como el anticristo. Determinado a que la luz fuera llevada a todas partes de Inglaterra, Wycliffe organizó un cuerpo de predicadores, hombres sencillos, devotos, que amaban la verdad y deseaban extenderla. Estos, al enseñar que los mercados en las calles de las grandes ciudades, en los caminos del campo, buscaban a los ancianos y a los enfermos y a los pobres, y les presentaban las buenas nuevas de la gracia de Dios. En Oxford, Wycliffe predicó la palabra de Dios en la universidad. Se lo llamaba el doctor evangélico. Pero la obra mayor de su vida fue la traducción de las escrituras al inglés, de manera que toda persona de Inglaterra pudiera leer las maravillosas obras de Dios. Atacado por una peligrosa enfermedad. Seguimos. Pero repentinamente sus labores se detuvieron, aunque no tenía todavía 70 años de edad. El trabajo arduo e incesante, el estudio y los ataques de los enemigos lo habían debilitado y envejecido prematuramente. Fue atacado por una enfermedad peligrosa. Los frailes pensaban que se arrepentiría del mal que había hecho a la iglesia, y rápidamente fueron a su casa, listos para escuchar su confesión. Tienes la muerte en tus labios, le dijeron. Arrepiéntete de tus faltas y retráctate de nuestra presencia de lo que has dicho contra nosotros. El reformador escuchó en silencio. Entonces le pidió a su ayudante que lo levantara en su lecho. Observando fijamente a los frailes, dijo con su voz firme y fuerte, voz que a menudo lo había hecho temblar: no moriré, sino que viviré para volver a denunciar los hechos malvados de los frailes. Asombrados y confusos, los monjes se apresuraron a salir de la habitación. Wycliffe continuó viviendo para colocar en manos de sus conciudadanos el arma más poderosa que existía contra Roma, la Biblia. El agente señalado por el cielo para liberar, iluminar y evangelizar al pueblo, Wycliffe había tenido solamente pocos años para trabajar. Vio la posición a lo cual debía hacer frente, pero animado por las promesas de la palabra de Dios, avanzó. Con el pleno vigor de las facultades intelectuales, rico en experiencia, había sido preparado por las providencias de Dios para esta, la hora más grandiosa de sus labores. En la rectoría de Lutherworth, sin prestar atención a la tormenta que rugía afuera, se aplicó a su tarea predilecta. Por fin la obra fue completada, la primera traducción de la Biblia al inglés. El reformador había colocado en las manos del pueblo inglés una luz que nunca se apagaría. Había hecho más que quebrantar las cadenas de la ignorancia, y para liberar y elevar a su país en lo que jamás se había hecho por victorias logradas sobre el campo de la batalla. Únicamente por medio de un trabajo arduo y difícil podían prepararse ejemplares de la Biblia. Tan grande era el interés para obtener el libro que con dificultad los copistas podían suplir la demanda. Compradores adinerados querían tener la Biblia entera. Otros compraban una porción. En muchos casos, varias familias se unían para comprar un ejemplar. La Biblia de Wycliffe pronto se difundió por los hogares de la gente. Wycliffe ahora enseñaba las doctrinas distintivas del protestantismo.
la salvación por la fe en Cristo y la infalibilidad únicamente de las escrituras. La nueva fe fue aceptada casi por la mitad del pueblo de Inglaterra. La aparición de las escrituras produjo desmayo en las autoridades de la Iglesia. No había en ese tiempo ninguna ley en Inglaterra que prohibiera la Biblia, porque nunca antes había sido publicada en el lenguaje del pueblo. Tales leyes se sancionaron más tarde y se pusieron en vigencia con todo rigor. De nuevo los dirigentes papales se complotaron para silenciar la voz del reformador. Primero, un sínodo de obispos declaró que sus escritos eran heréticos. Luego, ganando al joven rey Ricardo II en su favor, pronto obtuvieron un decreto real condenando al encarcelamiento a todos los que sostuvieron las doctrinas proscritas. Wycliffe apeló del sínodo al Parlamento. Valientemente acusó a la jerarquía eclesiástica ante la autoridad nacional y exigió la reforma de los enormes abusos sancionados por la Iglesia. Sus enemigos se sintieron confundidos. Se esperaba que el reformador, siendo ya anciano, solo y sin amigos, se inclinara ante la autoridad de la corona. En lugar de ello, el Parlamento, impulsado por la notable apelación de Wycliffe, rechazó el edicto de persecución y el reformador se halló de nuevo en libertad. Pero una vez más fue traído a juicio, y en este caso ante el Tribunal Eclesiástico Supremo del Reino. Aquí, finalmente, la obra del reformador tendría que detenerse. Así pensaban los papistas. Si podían ellos realizar su propósito, Wycliffe saldría a este lugar solamente para ir a las llamas. Wycliffe rechaza retractarse, pero Wycliffe no se retractó. Valientemente mantuvo sus enseñanzas y rechazó las acusaciones de sus perseguidores. Emplazó a sus oyentes ante el tribunal divino y pesó sus falsos argumentos y fracasos en la balanza de la verdad eterna. El poder del Espíritu Santo se hizo sentir sobre los oyentes como flechas de Dios. Las palabras del reformador atravesaron sus corazones. El cargo de herejía que habían traído contra él lo arrojó contra sus acusadores. ¿Contra quién piensan ustedes que están luchando?, dijo él. ¿Contra un hombre anciano que está al borde de la tumba? No, contra la verdad que es más poderosa que ustedes y los vencerá. Al decir tal cosa, se retiró y ninguno de sus adversarios intentó impedirlo. La obra de Wycliffe estaba casi terminada, pero una vez más había de presentar su testimonio en favor del Evangelio. Fue citado a juicio ante el Tribunal Papal de Roma, que tan a menudo había derramado la sangre de personas justas, pero un ataque de parálisis le hizo imposible realizar el viaje. No obstante, aun cuando su voz no había de ser oída en Roma, podía hablar mediante una carta. El reformador envió al Papa un escrito que, aunque respetuoso y de espíritu cristiano, era un agudo reproche a la pompa y el orgullo de la sede papal. De esta manera presentó ante el Papa y sus cardenales la mansedumbre y la humildad de Cristo, exhibiendo no solamente ante ellos, sino ante toda la cristiandad. El contraste entre ellos y el maestro, cuyos representantes pretendían ser. Wycliffe tenía la plena convicción de que el precio de su fidelidad sería su vida. El rey, el papa y los obispos estaban unidos para conseguir su ruina, y parecía seguro que solamente después de unos meses él iría a la estaca para ser quemado, pero su valor era intrépido. El hombre que durante su vida entera había permanecido valientemente firme en defensa de la verdad no iba a caer como una víctima de odio de sus adversarios. El Señor había sido su protector y ahora, cuando sus enemigos se sentían seguros de la presa, la mano de Dios los quitó del alcance de estos. En su iglesia de Lutterworth, cuando estaba por impedir la comunión, cayó herido por otro ataque de parálisis. Después de un corto tiempo, fue llamado al descanso. Precursor de una nueva era.
Dios había puesto la palabra de verdad en boca de Wycliffe. Su vida fue protegida y sus labores prolongadas hasta que se hubo colocado el fundamento para la reforma. No hubo ninguna persona anterior en él cuya obra sirviera para molde para su sistema de reforma. Fue precursor de una nueva era. A la vez, a la verdad que presentaba había una unidad y una totalidad que los reformadores que lo siguieron no superaron y que algunos ni siquiera alcanzaron. Tan firme y segura era la estructura que no necesitaba ser reconstruida por los que vinieran después de él. El gran movimiento de Wycliffe inauguró para libertad a las naciones de tanto tiempo de esclavitud por parte de Roma. Tenía un fundamento en la Biblia. Esta era la fuente de ese manantial de bendiciones que ha fluido a través de los tiempos desde el siglo XIV. Eduardo, para considerar a Roma como la autoridad infalible y para aceptar con incuestionable reverencia las enseñanzas y las costumbres de 1000 años, Wycliffe abandonó todas estas cosas para escuchar la santa palabra de Dios. Declaró que la única verdadera autoridad era la voz de Dios hablando por medio de su palabra, en lugar de que la Iglesia hablara por medio del Papa. Y enseñó que el Espíritu Santo es el intérprete de la palabra. Este hombre fue uno de los más grandes reformadores e igualado por pocos de los que vinieron después de él. Pureza de vida, diligencia infatigable en el estudio y en el trabajo. Integridad incorruptible y amor cristiano caracterizaron al primero de los reformadores. Fue la Biblia la que hizo de él lo que fue. El estudio de la Biblia ennoblecerá todo pensamiento, sentimiento y aspiración como ningún otro medio puede hacerlo. Da estabilidad de propósitos, valor y fortaleza. Un escudriñamiento ferviente y reverente de las Escrituras daría al mundo hombres de intelecto más fuerte tanto como los principios más nobles, de lo que jamás haya producido la mejor instrucción que puede otorgar la filosofía humana. Los seguidores de Wycliffe, conocidos como Wycliffitas y Lollardos, se extendieron a otros países llevando el Evangelio. Haciendo desaparecido su dirigente, los predicadores trabajaron con un celo aún mayor que antes. Multitudes concurrían a escucharlos. Algunos de la nobleza y aún la esposa del rey se hallaba entre sus conversos. En muchos países los símbolos idolátricos del romanismo fueron quitados de las iglesias. Pero pronto estalló una inclemente persecución contra los que habían osado aceptar la Biblia como su guía. Por primera vez en la historia de Inglaterra se degradó la hoguera para los discípulos del Evangelio. Un martirio sucedió a otro. Castados como adversarios de la Iglesia y traidores de la fe, los defensores de la verdad continuaron predicando en lugares secretos, mientras hallaban refugio en los hogares humildes y a menudo escondiéndose en cuevas y cavernas. Una protesta tranquila y paciente contra la corrupción de la fe religiosa continuó manifestándose por siglos. Los cristianos de ese tiempo primitivo habían aprendido a amar la palabra de Dios y pacientemente sufrían por su causa. Muchos sacrificaban sus posesiones mundanas por Jesús, aquellos a quienes se les permitía que habitaran en sus hogares. Alegremente alojaban a sus hermanos desterrados y cuando ellos también eran desolados, aceptaban con alegría la suerte de los perseguidores. No fue pequeño el número de los que dieron un valiente testimonio de la verdad en los calabozos y en medio de las torturas y las llamas, regocijándose de ser contados por dignos por participar de sus padecimientos. Podemos encontrarlo también en Filipenses capítulo 3, versículo 10. El odio de los partidarios del papado no podía quedar satisfecho mientras el cuerpo de Wycliffe descansara en la tumba. Más de 40 años después de su muerte, sus huesos fueron exhumados y quemados públicamente y las cenizas arrojadas a un arroyo vecino. Este arroyo, dijo un antiguo escritor,
ha conducido sus cenizas hasta el río Avon, el Avon al Severna, el Severna hasta los mares y estos al océano. Y así es como las cenizas de Wycliffe son emblema de su doctrina y ahora está dispersa por el mundo entero. Por medio de los escritores de Wycliffe, Juan Hus de Bohemia fue inducido a renunciar a muchos de los errores del romanismo de Bohemia. La obra se extendió a otros países. Una mano divina estaba preparando el camino para la gran reforma. Gracias.